Bueno, bienvenidos a la Biblioteca de San Javier, bienvenidos al quinto Vermú Literario del 2023 y lo hacemos esta vez con el escritor Luis Barberá. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Hasta tu casa. Bueno, para que no lo conozcáis, voy a dar un breve semblante del autor. Luis Barberá Pérez nació en Monóvar, Alicante, en 1959, hace ya unos años. Ya han pasado ya. Sí. Sí. Bien, tras sus estudios ingresó muy joven en el ejército. Como él afirma, era la única forma para viajar y conocer el mundo en aquella época, ¿no? Cosa que creo que hizo mucha gente, ¿no? El ejército como una vía de escape, ¿no? Salir del pueblo, conocer, que no sé si será tu caso y tal, pero sí conozco casos. No fue así directamente, pero sí que es verdad que cuando terminé el COU no tenía claro qué hacer, tenía una familia que era militar y opté por esa rama, pero duró 2 años y pico. Bueno, fue tu interrail, ¿no? Sí. De ahora, ¿no? Más o menos. Intertempo. Sí. Bueno, posteriormente decidió dar un cambio radical y optó por el sector financiero, donde llegó a ocupar diversos cargos directivos. Fue colaborador de la Universidad Miguel Hernández de Elche y ha participado durante muchos años en actividades literarias organizadas por la Casa Museo de Azorín de Monóvar. Apasionado de la naturaleza, fue coautor de la Ruta Medioambiental de Xilibel. Actualmente es responsable de la sección de Economía y Finanzas de la Tegua Radio y escribe como articulista para diversas publicaciones y participa en diversas antologías. Publicó, ya lo vamos con el meollo, en 2018 El Visigodo, una novela que rompió y de la que se habló mucho, que transcurre desde la invasión musulmana hasta el inicio de la Reconquista, y nos trae aquí su última novela, Omeya, desde 2021, que va por la 3ª edición ya. Cuarta edición ya. Este mes han dado en cuarta. Eso es decir mucho, ¿eh? Pues la verdad es que estoy muy contento. Muy bien. Ganadora del 8º premio Alexandre Dumas de novela histórica, que no es un premio cualquiera. Participaron 224 novelas de 25 países y él quedó ganador, y además la novela anterior quedó finalista. Luego que ahí tienes un filón, del premio ese. No, es que tenemos que discernir que hay muchos premios, sí, pocos de historia, sí, pero de calidad muy poquitos. Y realmente este premio me gustó muchísimo, aparte que me sorprendió ganarlo, pero es que participan muchos autores, sí, y con novelas de mucha calidad. Bueno, en esta novela cuentas la historia de Abderramán I. Es un reencuentro con parte de la historia de la península ibérica, un tiempo magnificado, ¿no?, idealizado, que nos intentarás ajustar a la realidad ahora en la novela y en la conversación que tengamos. Antes de adentrarnos en la novela y todo eso, tengo que hacer unas preguntas recurrentes que hacemos en los Vermús literarios, y una de ellas es ¿cuál es el día a día de Luis Barberá? Hemos hablado de quién es, de tus estudios y tal, pero nos interesa la forma personal, como si fuera un programa de Telecinco de cotilleo. Sálvame. Exacto, el Sálvame literario. Publicidad. Exacto. ¿Cuál es el día a día de Luis Barberá y cómo te gustaría que fuera? Que eso ya es una pregunta diferente. Bueno, el día a día mío es muy normal. Es decir, es el mismo día que todos podemos tener. Sí que es verdad que a lo mejor me gustaría tener más tiempo para mí, para escribir y tal, que es difícil, sobre todo cuando empiezas a tener nietos y cosas así, o empiezas a promocionar, como es el caso promocionando tus novelas. Sí que ese tiempo me hace falta, pero realmente fuera de eso mi vida es muy normal, la de cualquier otro. Muy bien. Bueno, la de cualquier otro, eso no sabemos si es normal o no, según el otro. Pues sí, me has pillado por ahí, tienes razón. Bueno, vamos a hacerte una pregunta que nos interesa. ¿Qué estás leyendo y cuáles son tus autores favoritos? Bueno, esa pregunta, la primera es fácil. La primera es fácil porque además últimamente me cogí unos cuantos libros que tenía de la serie Fundación de Isaac Asimov, no sé por qué. Me apeteció cogerlos, tengo allí encima de la mesa Fundación e Imperio, Segunda Fundación, Los límites de la Fundación, y he empezado con ellos, que además estoy muy contento de verlos. Además me gusta ir releyendo también los cómics de Blueberry, yo soy un apasionado de los cómics. Y en cuanto a los autores, tengo muchísimos autores que me gustan. Sí que es verdad que, por no dejar mal a nadie, me inclino a decir que la edad de oro, el siglo de oro español me encanta. Todos los autores
que hay en ese momento, López de Vega, tal, Quevedo, pero si tuviéramos que acercarnos más aquí, pues Miguel Delibes, me gusta mucho, Vázquez Figueroa, que últimamente no se oye nada y en su época tuvo mucho éxito. Y como extranjeros, pues Frederick Forsyth, Graham Greene, o sea, muchos. No me puedo decantar por uno. Si me pongo en tu lugar, hubiera contestado casi lo mismo. ¿Ah, sí? Bueno, vamos a cambiar de tercio y vamos a ir también a una pregunta personal. ¿Qué es lo que más detestas y qué es lo que más amas en general? Esta pregunta sé que es difícil, pero... Bueno, yo no diría detesto. Detestar creo que no detesto nada. Sí que diría qué es lo que no me gusta mucho o qué es lo que sí que no entiendo. Y hoy en día pues lo que no puedo entender es la falta de sentido común. Hay muchísima falta de sentido común, hay cosas que no entiendo. Y también la falta de información verídica. Es decir, he hecho en falta que la información no sea verídica. Es decir, haya mucha falta de información o que ésta esté utilizada de alguna manera. En cuanto a qué es, me habías dicho que es lo que más me gusta. Sí. Pues yo pienso que, como todos diríamos, el estar con la familia. El tiempo que tienes, estar con la familia es lo más provechoso. Bueno, hablando de aprovechar, porque la vida hay que aprovecharla, y la pregunta que te vamos a hacer ahora, que también es recurrente en este tipo de charlas, es ¿cómo te gustaría morir? Ya. Bueno, pues sí que es una pregunta especial, la verdad. Esta pregunta es difícil. Bueno, tengo que decir que nunca he pensado en eso. Es decir, que no pienso en cómo me gustaría morir. Me imagino que siempre he pensado que es una cosa que tiene que pasar y que lo que tenga que venir, que venga. Pensar en cómo me gustaría morir es una barbaridad. Tendría que morir pues como me toque. O sea, realmente no he pensado en ello. Bueno, vale, esta pregunta me suele fallar a veces en las entrevistas, pero... Hay alguno que lo tiene claro. Sí, pero hay otras veces que triunfo con esta pregunta. Hubo un escritor que decía que le encantaría morir desnudo, montado a caballo y tal, y tirándose por un precipicio al final. Me quedé alucinado. Pobre caballo. Bueno, sí, yo no sé, pobre caballo. Yo creo que hay muchas formas de morir, incluso puede ser que alguna pues te valga como quedar así muy bien, o a lo mejor le vale para vender libros. No sé. Si tuvieran que comprar libros los caballos, seguramente no compraría ninguno. O sea, yo entiendo que lo que tenga que ser, que sea. Bueno. Fue muy buena esa respuesta. Hubo un silencio. Sí. Bueno, la siguiente pregunta: ¿cuándo comienza tu faceta como escritor? Si acaso hay una fecha o un momento. Bueno, yo creo que todos los que nos dedicamos a escribir siempre hemos tenido ese gusanillo. Yo la verdad es que se puede decir que empecé a tener ese gusanillo a los 12 o 13 años, que no sé si os acordáis, si por aquí estaba, se hacía un concurso, una conocida marca de bebidas que era Coca-Cola, que iba a los institutos y hacía como unos concursos de redacción, y a partir de ahí, si pasabas a un concurso provincial y tal. Lo que hacían era regalarte un libro si pasabas hasta cierto punto y tal. Y recuerdo que tuve la suerte de que una chica y yo salimos en mi clase, cuando precisamente el año en que las clases empezaron a ser mixtas, porque hasta ese momento los chicos íbamos por un sitio, las chicas iban por otro, por eso ya han pasado unos cuantos años. Sí. Y realmente allí nos dimos cuenta los chicos que las chicas nos superaban. Es decir, sí, si estabas a lo mejor en los primeros puestos, pasabas ya a estar en los puestos siguientes. Y recuerdo que esta compañera, no me acuerdo ahora el nombre, y yo salimos de allí y nos regalaron un libro de León Tolstoy, además de tapa dura, de color amarillo, y no recuerdo el nombre, y mira que he mirado entre León Tolstoy qué título era. Y no aparece. Sí que es verdad que tiene 60 o 100 obras, y nunca he conocido, o sea, nunca me he acordado, nunca he visto ese título, no lo recuerdo. Lo leí muchas veces, no me gustaba, pero sí, es verdad, no me gustaba ese libro de León Tolstoy, pero era algo mío.
era algo mío, era el único libro que era mío realmente. Y eso me hizo a partir de ese momento meterme en el tema de la literatura, de leer y de conocer nuevos autores. ¿Sí? Bueno, así como titular periodístico, Luis Barberá empezó a escribir gracias a la Coca-Cola. Sí. Bueno, pues ya sabe la Coca-Cola que si necesita alguna publicidad que cuente conmigo. Un sponsor. Exacto. Muy bien. Bueno, también creo que esta pregunta está bien porque ahora todo el mundo, la mayoría de la gente escribe novela negra, o novela negra aficionada, con distopía, novela negra y tal, con algo de sexo y tal, pero siempre novela negra, ¿no? Hay un boom de escritores de novela negra, lo cual no me parece mal, ¿no? Después está la romántica, la de aventuras, pero tú escribes novela histórica, ¿por qué? Bueno, a mí la historia me ha gustado siempre. De verdad que fue una de las asignaturas que más me gustaba. De hecho, me sigue gustando mucho la novela histórica. Sí que es verdad que me gustaría escribir novela negra, pienso que haré alguna, o que intentaré hacer alguna. Y en el tema de la romántica, no es que yo no sea romántico, la verdad es que me considero algo romántico, pero no creo que me saliera bien una novela de ese género. O sea que la historia seguiré mientras que no me canse, y desde luego la novela negra sí que es verdad que pienso en un momento dado hacer alguna. Ajá, muy bien. A ver, vamos a pasar a centrarnos ya en la novela, ¿no? En la novela Omeyas y en la del El Visigodo, hablas del mismo periodo histórico y tal. ¿Qué tiene ese periodo histórico, esa época y no otra, que te centra tanto, que te llama tanto la atención? Bueno, yo diría que son dos cosas. Primero, porque hoy en día se está especulando siempre con la historia, incluso con la historia contrastada. Parece que, no sé, hasta Don Pelayo no existió. Es increíble. Entonces, quise centrarme en el momento que se puede decir que empieza el germen de lo que es España, de lo que será esta futura nación de naciones. Y para mí, a mi entender, ocurre después de la catástrofe que es la invasión musulmana. Es algo espectacular que en 3 años solo dominen la península ibérica, que quede un pequeño foco de rebelión en Asturias, y que a partir de ahí empieza un movimiento que se le ha llamado reconquista, pero que no es una reconquista, es una supervivencia realmente, porque no hay una reconquista que dure 700 años, eso está claro, aunque hablaremos ahora si hablamos de eso. Y por otro lado, la escribí, o entré en ese periodo, porque parecía que entre los romanos y los musulmanes no había nadie. Es decir, oímos muchas novelas, leemos de romanos, alguna que otra de musulmanes, y entre medio parece que no había nadie. Y estaba este pueblo visigodo, que sí que es verdad que no es un pueblo autóctono, que eran unos mercenarios del Imperio Romano, que fueron bajando por la presión que tuvieron por los francos, y que se encuentran aquí una serie de pueblos que son los alanos, los vándalos, los suevos, todas las tribus cántabras, con todo lo que hay ahí, de cántabros, astures, bárdulos, vascones. Es decir, había mucha gente, y de ellos no se hablaba. Entonces, por eso fue escribir El Visigodo. Y el escribir Omeyas fue porque cuando terminé El Visigodo me di cuenta de que de los musulmanes parecía que sabíamos mucho, y prácticamente nos pasa que sabemos 4 cosas. Entonces, en mi libro he intentado dar a conocer ese pueblo, Omeyas, esa familia que realmente influyó mucho en lo que es la península ibérica. Ahondando con esta argumentación, entonces, ¿eres de los que piensas que desde la instauración del Reino de Asturias es cuando comienza la reconquista, entre comillas? Vamos a ver, la reconquista ya he dicho que pienso que no. Lo que pasa es que ahí hay un personaje, no sé si entre tus preguntas vendrá, que se llama Fruela I. Sí. ¿Vendrá entre tus preguntas? Vendrá. Pues entonces ahí hay un personaje que creo que es el causante de que muchas veces se hable de reconquista cuando no realmente había una reconquista. O sea que si hablamos de él, os lo comentaré. Pero pienso que de principio no fue una reconquista, sino una simple supervivencia. Claro, o incluso una conquista, y ya me meto yo a opinar que no tengo ni idea, pero con 700 años
duración. Claro, de duración. Eso es una conquista, no una reconquista, ¿no? En cualquier caso, quiero decir. Desde luego, el término reconquista yo sí. pienso que empezó con las figuras de Fernando III de Castilla y de Jaime I de Aragón. O sea, para mí, a mi entender. Bueno, ¿qué importancia tuvo la dinastía de los omeyas para la península ibérica? Que la pregunta es la leche. ¿Por qué? Bueno, los omeyas realmente van a influenciar decisivamente en la península ibérica, muchísimo. Mirar los restos que tenemos de esa familia, yo lo digo así. Influenciaron al principio en el 711, cuando la invasión musulmana, y después en el 756, porque tenemos que pensar que esta familia no proviene de esta península, sino que provienen de Damasco, en este caso, donde tienen centrado el califato, y lo que van a hacer es ordenar la invasión de la península ibérica. Y en el 750 van a ser masacrados por sus enemigos, los abasíes o abásidas, y a partir de ahí, huyendo de esa masacre, llegará aquí un personaje tan conocido como nuestro famoso Abderramán I, que muchos piensan que nació aquí, y no, nació en Damasco. Lo que pasa es que huyendo llega aquí, y después de 6 años de travesía consigue reunir aquí unos partidarios, en aquel momento se les llamaba socios, o la traducción era de socios, que lo ayudarán a ser el emir independiente de Al-Ándalus. Un emir independiente del califato, que ya no era de Damasco, sino era el califato abasí de Bagdad. Bueno, eso es un entramado de familias y de luchas y tal, de verdad es increíble. En tu novela Omeyas aparecen personajes vikingos. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Bien, mira, me gusta que hagas esa pregunta, porque los vikingos están ahora como idealizados. Es decir, los vikingos lógicamente existen. En ese momento no se llamaban vikingos, igual como después pasaron a llamarse normandos, o se les conocía como normanum, los hombres del norte. No fue así. Ellos al principio eran conocidos como maius o lordomanis, y eran maius o lordomanis según vivieran en islas o en la costa. Además, entre ellos estaban siempre de guerra, por motivo de sus jarls. Los jarls eran una especie de condes o duques que dominaban algunas poblaciones y que luchaban mucho entre ellos. Es un pueblo que lo pasa fatal, es un pueblo mísero, y ven la única salida en la rapiña. Y entonces tenían unos barcos de quilla plana que les permitían adentrarse bastante en la costa, en las playas, y alguno decidió venir hacia el sur y recoger botín. Entraban fácilmente, recogiendo botín, hacían la rapiña, salían, y eso, por decirlo de alguna manera, pasó la voz. De hecho, es así. Tenemos las primeras noticias de ellos en mediados del 750 por ahí, pero ya en gran número aparecen a finales del 700. Yo los emplazo en esas primeras redadas, donde 1 o 2 barcos van a rapiñar lo que pueda, van a volver allí, y en ese libro está la forma de vivir, la forma de comportarse, que creo que sorprenderá al lector, porque es algo que no se espera. Y también nos sorprenden pueblos que a mí no me sonaba de nada, los garamantes. ¿Quiénes son? Bueno, vamos a ver, también es un pueblo perdido. Es decir, no sé si habéis oído hablar de los garamantes, pero los garamantes es el verdadero pueblo señor del desierto de Asar al-Kubra, es decir, lo que decimos el Sáhara. Es decir, cuando vemos los libros, estamos viendo siempre otros personajes idealizados, como son los tuaregs. Decimos los tuaregs, el señor del desierto, el hombre de azul, qué caballerosos, van por las dunas allí y parece que anden por un centro comercial. No. Los tuaregs eran una tribu bereber, como muchas tribus bereberes, pero las películas y los libros han idealizado. Realmente, los dueños del desierto eran los garamantes. Ellos habían aprendido a sacar el agua fósil que hay en las arenas. Habían
aprendido a cultivar, a tener ciudades de hasta 5.000 habitantes, a cobrar impuestos, por decirlo de alguna manera, a todas las caravanas que pasaban por sus tierras. Tenían su capital, por eso se llaman garamantes, en una ciudad del sur de Libia y se llamaba Garamán. Fueron capaces de contener al Imperio Romano, pero fueron incapaces, es decir, no desaparecieron por el cambio climático. Lo que pasó es que fueron incapaces de resistir el nuevo orden del Islam. No se quisieron convertir y fueron masacrados. Y su pueblo acabó. Esa es la historia de los garamantes. Qué interesante, no lo había oído nunca. Pues os sorprenderá en el libro también su forma de actuar, su forma de vivir y su forma de comportarse. Con tantas tribus, pueblos, civilizaciones y todo eso, parece que había falta de cohesión social, ¿no? O de cohesión política, que diga. Sí, bueno, pero es que había falta de cohesión política incluso entre ellos mismos. Es decir, veremos que no solamente hay diferenciación entre lo que son árabes y bereberes o beduinos, sino entre los bereberes mismos, entre lo que hemos comentado de vikingos que aparecen por ahí, o mayos, o los romaníes y los garamantes, pues que aparecerán también los bizantinos, que realmente es el poder con el que van a tener que enfrentarse los musulmanes. Pues las plazas fuertes del Mediterráneo estaban en poder, las grandes plazas fuertes del Imperio Bizantino. O sea que... De verdad que me estoy quedando con una curiosidad y tal, eso. Muy bien. Como el libro lo vamos a tener y estará en la biblioteca para préstamo, cómprenlo, por favor, pero si no, en la biblioteca también estará, ¿eh? Vaya por Dios. Sí. Qué mal, ¿verdad? Pues sí. Pues sí, porque el que lo compre se lo dedica. Sí, no he dicho nada. Compren el libro que se lo dedicará el autor y no lo vamos a tener en la biblioteca. Sí. Lo voy a arreglar. Bueno, vamos a retomar un personaje del que hayamos apuntado algo. Fruela primero, que aparece, es de tu anterior novela y aparece en Omeyas. Sí. ¿Vale? Aparece en novelas. Es un tipo de conexión entre las dos novelas. ¿Has hecho ahí un juego? Y háblanos de él, claro. Bueno, Fruela primero, en la primera novela no aparece, pero Fruela primero es un rey Astur. Es un rey Astur que además es nieto de Don Pelayo. ¿Qué va a pasar con este rey? Bueno, este rey es un rey muy duro. Realmente es un gran militar. Va a reconquistar, ahí sí que pongo la palabra, reconquistar mucho territorio. Va a enfrentarse a los gallegos, va a enfrentarse a las tribus cántabras, hará alianzas con los vascones y ganará muchas batallas a los musulmanes. Con ese rey sí que se podría haber hablado de reconquista. Bueno, pues es nieto de Don Pelayo, llega a un periodo no muy largo, hubiera seguido él, hubieran seguido sus descendientes, no sabemos qué hubiera pasado. Pero tiene un problema, es decir, su misma familia, fíjate, se llamaba el cruel para los suyos y el fuerte para los musulmanes. O sea, ahí veremos que no era apreciado por los suyos. Y era porque, ya digo, era muy duro, pero era un gran militar, ¿no? ¿Qué pasó con él? Que es asesinado. Es asesinado por su misma familia, sus mismos primos, y a partir de ahí, esto... No me extraña. Bueno, es que era muy usual en esa época. Normal, ¿verdad? Hay mucho episodio. Sí, porque además tenemos que entender que por el otro lado es lo mismo. Es decir, el califato, por ejemplo, como hablamos de califato, lo digo como una interrupción en medio, pensamos que es un rey, o sea, ser califa es ser un rey o un emperador. No, el título de califa es sucesor. Entonces, cuando muere Mahoma no tiene descendencia en hijos y todos quieren ser sucesores, es decir, todos quieren ser califas. Entonces, ahí hay una guerra terrible por ser el califa, ¿no? En este caso va a pasar igual en el bando cristiano y al fallecer él, quien lo va a seguir va a empezar esos famosos acuerdos antinatura entre gente de distinta religión teóricamente enemigos. Es decir, van a haber musulmanes contra musulmanes, cristianos contra cristianos, cristianos con musulmanes contra cristianos, musulmanes con cristianos contra musulmanes, y eso es el periodo que va a durar tanto tiempo. Es decir,
salvo muy pequeños periodos donde está claro por alguien que quiere conquistar territorio cristiano, o al revés, que quiere reconquistar territorio musulmán, eso va a durar muchísimos años. Pero por desgracia lo que es el término reconquista, y yo creo que por eso se habla de reconquista en muchos casos, es por este rey, porque con él pareció que sí que iba a haber una reconquista. Ajá. Pero tras su muerte se paró. Tras su muerte justa, a lo mejor. Yo creo que no. ¿No? Yo creo, creo, sea tan cruel. Yo creo que no, pero vamos, yo creo que no, porque además le tengo un poco de cariño. Ah, vale, entonces no me meto con un poco de cariño. Vale. Bueno, en tus novelas, ¿qué porcentaje hay de la historia que conocemos y qué porcentaje hay de ficción? Bien, yo intento hacerlo y conozco historia, o la historia que conocemos. Porque la historia puede cambiar mañana si hay un descubrimiento que altera lo que hay conocido. Tenemos que tener claro eso. Pero a lo que es la historia conocida yo la intento hacer así. ¿Qué pasa? Pues que yo creo que habrá una cosa como un 65 verídico, 35 acompañando a lo verídico para darle una similitud, darle una comprensión. Muy bien. Esta pregunta que te voy a hacer ahora es un poco densa, así que a ver cómo lo lidias, ¿no? En esta novela muchas referencias al Corán, así que yo entiendo que habrás hecho un estudio del Corán, te habrás adentrado en la sociedad, la civilización, etcétera. Ahora mismo el mundo islámico está de actualidad, ahora mismo y desde hace bastantes años, ¿no? De una actualidad y tal muy potente en todo el tema político, social, en fin, pesa mucho, ¿no? En la historia actual. ¿Cuál es tu opinión sobre eso, sobre el mundo islámico en la actualidad? Bueno, aquí vamos a ponernos un poquito serios. Vamos a intentar pues explicar bien esto y que se entienda. Es decir, en el mundo islámico, las personas que están dentro de él, pero a lo mejor no ven otras cosas, nosotros tenemos otra educación y a lo mejor podemos verlo de diferente manera. Pero quien nace en este mundo nace en una habitación cerrada, a mi entender. Es decir, es una habitación que tiene 4 paredes. En el mundo islámico, el ser humano deja de ser un libre pensador. Es decir, no puede pensar por sí mismo. Además, es un siervo de Dios, lo dice así sus escrituras. Siervo de Dios que está supeditado a una serie de normas que ya están prescritas en un libro sagrado que se llama el Corán. El Corán está escrito, aunque decían que no sabía escribir, por Mahoma o por sus correligionarios, como Abu Bakr, que era una especie de San Pedro del cristianismo, donde se dice dice Mahoma que se le aparece Alá y le va dando una serie de instrucciones, de formas de vivir, de leyes, de hadices, que son por los que se debe de mover el ser humano. En el 628 Mahoma dice que Alá se le ha aparecido y le ha dicho que ya no le dirá más cosas. Hasta ahí hemos llegado. Y en el 632, 4 años después, morirá Mahoma. Entonces, el creyente está supeditado a seguir las instrucciones que aparecen en el Corán. Y no se puede salir de ahí. ¿Qué es lo que pasa en Occidente? Nosotros no llegamos a comprender que exista un libro que tenga que seguir las personas de una manera determinada. Por ejemplo, la apostasía está penada con la muerte. La apostasía es, como ahora hoy en día uno dice, yo soy cristiano, pero mira, me voy a hacer budista, además el yoga me gusta, no sé qué, si sé cuánto. En un país que se pueda regir por la Sharia, eso significa la muerte. La mujer, el papel de la mujer. Es increíble que hoy se permita, y lo siento decir así, he dicho que me iba a poner un poco serio, pero se permita que en una sociedad avanzada como es la democracia en Europa, pues exista el que una religión diga
que la mujer es culpable de la mayoría de los pecados que existen, que jurídicamente no tenga un poder decisivo, es decir, su palabra en un juzgado es la mitad que la de un hombre. Tendrían que ser dos mujeres las que hablaran contra un hombre para que se le diera cierta verosimilitud a ellas, que cuando hay un testamento recibe la mitad. Y yo entiendo que puedan haber mujeres que estén a gusto en esa religión, pero están en precario. Es decir, mañana, si se divorcian, que existe el divorcio en el Islam, los hijos pertenecerán al marido y ella quedará sin nada, no tiene derecho a nada. Es complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando es joven, pues depende del padre, bien, hasta cierto punto se entiende. Cuando es casada, pertenece al marido, pero es que al marido le pertenece todo, le pertenece su cuerpo, porque es territorio para hacer lo que él quiera, además en la traducción lo pone más o menos así, e incluso hasta la leche materna es propiedad del esposo, cosas que están fuera de lugar en una sociedad como la nuestra. Y es que tenemos que entender que las leyes, como he dicho, ya están escritas en un libro, y entonces la soberanía popular, como se entiende la democracia en países europeos, la soberanía del pueblo, lucha directamente, se enfrenta contra la soberanía de Alá. Es decir, las leyes que yo haga como ser humano, si van en contra de algunas leyes que ha hecho Alá, eso no se puede permitir. Entonces, en esa lógica, el mundo musulmán combata esa democracia occidental. Creo que he intentado explicarme un poquito por encima, por lo menos, de cómo funciona esto. No estás hablando de un pasado, estás hablando del presente. Estoy hablando de un pasado, sí, y de un presente. Nosotros tuvimos el Renacimiento. En el Renacimiento tuvimos muchos mártires, por decirlo de alguna manera, gente que pensaba diferente, gente que fue asesinada por sus ideas. Ellos no han llegado a eso. Ellos asesinan, en este caso. Tenemos ahí el caso ahora mismo de Irán, que no se comenta, pero es una pena lo que está pasando ahí. Y bueno, pues alguien, no sé, las Naciones Unidas, quien fuera, pues debería decir, oye, así no se puede funcionar o tal y cual. Pero eso es muy difícil con una religión que no solamente es social, sino también militarista. ¿Y por qué crees que no se interviene en eso en pos de la democracia? Ya te doy una pregunta, ¿algún interés económico, sociopolítico, de apoyos internacionales a bandos? No sé, estoy preguntando. No, por desgracia, todo en este mundo es politiqueo. Estamos hablando en confianza. Realmente la economía tiene mucho que ver. La economía está por encima de los intereses de los seres humanos. Tenemos ahí una guerra ahora otra vez en Europa, que es una barbaridad completa, como fue la de Bosnia y tal. Está aquí a nuestro lado, pero está así, los intereses económicos mueven el mundo, da igual si uno es de una religión u otra, a lo mejor está actuando de una manera movido por otra fuerza por detrás que se desconoce, y por desgracia pues estamos viviendo en esta sociedad. Es decir, pienso que la Organización de Naciones Unidas no sirve para nada, debería de servir para lo que realmente se creó. Muy bien, hemos sacado ya dos titulares. Luis Barberás ha escrito gracias a Coca-Cola, la primera, y la segunda piensa que las Naciones Unidas no sirven para nada. Y todo esto se está grabando. En fin, ahí lo dejo. Bueno, después de Omeyas, ¿qué? ¿Estás en otra cosa? Te has dicho que igual te tienta la novela. Sí, no, pero una cosa es que me tiente, que intente a lo mejor hacer algo en su momento. Bueno, vamos a ver, salvo que haya un copyright ya de un título, lo próximo que debe aparecer, que debo publicar, será, pienso yo que lo haré, lo conseguiré, a finales del año próximo, y hasta el título está visto, pero ya he dicho, a falta de que el copyright no haya algún título igual, será una novela histórica a la que pienso titular Los Cinco Reinos. ¿Los Cinco Reinos? Sí, creo que será muy interesante. Y el título promete. El título promete. No siente copyright del título.
¿No hay? ¿Lo has mirado? Ah, pues mira. El copyright, los derechos de autor son del contenido, no del título. Hay, por ejemplo... Qué bueno, qué interesante. Sí, no, Paco entiende mucho de eso. Muchos libros que se titulan lo mismo. Sí, Crepusculario, por ejemplo, el poemario de Pablo Neruda, yo tengo uno que se titula Crepusculario. Y no pasa nada, pues mira. El título no tiene... No tiene nada que ver con esto. Bien. Pues entonces, dalo ya. Pues. Ya está. O sea, Coca-Cola y los 5 reinos. Muy bien. Bueno, pues la entrevista como tal ya ha terminado. Si quieren hacer alguna pregunta, aprovechando que está ahí el autor, sobre alguna de las cosas que hayamos hablado. ¿A qué reinos te refieres con los 5 reinos? Ajá. Ay, no quería hablar de ella. Bueno, pues mira, por estar aquí. Me puedo esperar, hablar del año que viene. Bueno, pues te lo diré por encima. Antes no sé si lo he comentado, que creía, o personalmente, particularmente pienso, que la realmente reconquista empieza con Jaime I y Fernando III. Jaime I de Aragón, Fernando III de Castilla. Sigo pensando eso, a nivel particular. ¿Qué pasa en esa época? Pues que existe el reino de Navarra, el reino de Castilla, el reino de Aragón, tenemos el reino de Portugal y tenemos todavía el poder que queda en el reino de Granada y las taifas que todavía quedan por ahí. Si sumas, son 5. Paco ya ha dicho, bueno, es que no tiene nada con el título. Bien, es que si llega a no poder ser, pues hubiera puesto 6 reinos. Hubiera quitado los 4 reinos. ¿Me entiendes? Pero vamos, va a ser por ahí en esa época y vamos, espero poder publicarla a finales del año próximo. 3 titulares llevamos, a ver. 4. A ver si sacamos otro. Sería también un poco al hilo de los omeyas, ¿no? Más o menos. Sí, tenemos que pensar que la segunda parte de los omeyas va del 756 al 1031. No es segunda parte, pasarán 150, casi 200 años, o no tanto, pero sí que tiene un hilo conductor. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, ha sido fácil. Sí, está bien. Tienen la oportunidad, y no lo desaprovechen, de llevarse un libro firmado del autor, ya que está aquí. Y nada, bienvenidos a la Biblioteca de San Javier, que es vuestra casa, y vamos a despedir a Luis con un aplauso, que creo que se lo merece, por el esfuerzo de haber venido hasta San Javier. Muchas gracias.